Que 45 millones, que 30, que 50, que 70, que valores netos, que valores brutos, que las famosas cuotas. Lo cierto es que los medios de comunicación, en su afán por querer ver quién tenía la posta, quién tenía la primicia, lanzaron un montón de versiones. Tengo casi confirmado un giro brusco en la situación de Mastantuono, y a mí me dicen fuentes muy confiables que Mastantuono tiene altísimas chances, voy a poner un 90% de chances de irse ahora de River y no jugar el Mundial de Clubes. El PSG acaba de comprar a Franco Mastantuono por 45 millones de euros. Pero lo que nadie te dijo, o bueno, casi nadie, porque yo lamentablemente lo vengo anunciando desde hace muchísimos meses, es la realidad de por qué en River siempre se supo que a mediados del 2025 se iba a terminar anunciando la venta de Franco Mastantuono. Quédate acá. El hincha de River está triste, contrariado con el anuncio de esta cifra que marca otro récord en la historia del fútbol argentino y en la propia historia del Club Atlético River Plate, un club que ya nos tiene acostumbrados a revolucionar la historia de los mercados de pases con ventas extraordinarias, sobre todo con jugadores surgidos de nuestro semillero, pero también aclarando que muchas veces se han roto marcas históricas hasta con jugadores que terminamos adquiriendo de otras instituciones. Y es que por un lado a nosotros, a los hinchas de River, nos queda la pena de que nos vamos a quedar con las ganas de ver a un Franco Mastantuono explotando con la banda puesta y consagrándose en el club de Núñez. Y por el otro lado está también el hincha más racional que entiende que esta era una oportunidad única, una cifra imposible de rechazar y por eso también comprende que el jugador tenga que emigrar en lo inmediato. Pero están los más críticos que se preguntan, ¿esta dirigencia podría haber hecho algo más para retener al jugador? Y en este punto yo quiero ser bastante claro y objetivo, porque ustedes saben que yo por lo general soy muy crítico de la dirigencia encabezada por Jorge Brito, pero hay que decir que cuando se decide ejecutar una cláusula de rescisión, como es en este caso, poco o nada puede hacer la institución, al margen de que muchos hemos aplaudido en su momento cuando la dirigencia de River imponía estas cláusulas de rescisión altísimas por jugadores como Mastantuono, siendo el que encabezaba la lista de cláusulas más altas con 45 millones, al mismo tiempo que también se le hacía firmar contrato con cláusulas elevadas a jugadores como Zubiabre y Roberto. En ese momento, cuando el chico todavía ni siquiera había debutado en la primera división, a nadie le había parecido un monto bajo. De hecho, hasta aplaudimos la decisión de Jorge Brito, en este caso siendo el presidente de River, porque de esta manera se blindaban a las futuras joyas de una manera más fuerte que la que se había blindado al Diablito Echeverri, que terminó finalmente yéndose del club, no por la cláusula de rescisión, pero sí por un monto de 25 millones de dólares cuando su cláusula superaba apenas los 30. Entonces, viendo cómo termina la película con el propio Franco Mastantuono decidiendo ejecutar la cláusula de rescisión, entonces poco realmente le podemos decir al presidente de River, que en definitiva tiene que acatar las cláusulas contractuales, por algo se fijan, entonces así como el club tiene derecho a exigir que se pague, bueno, del otro lado también puede venir un club diciendo, bueno, acá tenés el dinero, quédatelo, yo me llevo entonces al jugador. Algo que el club no puede manejar, si el jugador decide irse, va a pagar la cláusula por interpósito dinero del club que lo va a contratar, y eso se realiza de inmediato y ahí no tenés mucho para hacer. Y en este punto es donde ocurre lo impensado justamente, en la ejecución de la cláusula de rescisión, porque esto es lo que no estaba en los planes de los dirigentes. Este año Mastantuono de River no se va. Es correcto, no va a ocurrir durante este año. Mi crítica viene justamente en que el plan de esta dirigencia era el de vender a Franco Mastantuono a mitad de año. Y entendiendo que esto era algo que los dirigentes ya tenían planeado, entonces podrían haber hecho algo más para que por lo menos la negociación los mostrara a ellos con un poquito más de poder de decisión y de esta manera entonces la salida del jugador no tuviera que ser abrupta y fuera tan planeada como habían justamente planificado su venta. Y acá sí quiero desmentir a algunos periodistas o medios de comunicación que hicieron trascender que en los últimos días había existido un intento por elevar la cláusula de rescisión del jugador
y también elevarle el sueldo para que se pudiera quedar por lo menos un año más. Esta conversación no existió en las últimas semanas, sino que existió en el momento en el que los dirigentes de River se sentaron con los representantes de Franco Mastantuono allá por el año 2023-2024, cuando el jugador todavía no había debutado en la primera división y cuando se le tenía que hacer un contrato profesional. En ese momento los dirigentes quisieron fijar entonces la cláusula de rescisión en un monto cercano a los 60 millones de dólares y los propios representantes del jugador fueron los que desistieron de esta opción entendiendo que era una cláusula abusiva. Los jugadores, lógicamente, piden que las cláusulas no sean abusivas. Por ende, se terminó fijando en un monto de 45 millones de euros. Esto es algo muy común en este tipo de transacciones, porque también es cierto que si un club decide poner un monto excesivamente elevado, digamos 100 millones de dólares, como muchos hinchas estaban esperando, bueno, después hay que pagarle al jugador un salario acorde a ese monto, y es muy difícil también apostar tanto por un jugador que ni siquiera había debutado en la primera división y transformarlo en el jugador mejor pago cuando tenés por encima de ese chico un montón de figuras que de hecho hasta participan en la selección argentina o en distintos seleccionados del continente. Por ende, esas versiones que circularon en los últimos días sobre este intento o esta reunión entre los dirigentes y los representantes fueron nada más que meras intenciones por parte de medios de comunicación y periodistas serviciales a la dirigencia para tratar de lavar una imagen de dirigentes que en un año electoral ahora van a estar bajo la lupa, sobre todo en la mirada del hincha, que siente cómo de a poco se va desmoronando este sueño de pelear grandes cosas en lo que queda del 2025. Porque hay que decir que para el hincha de River, Franco Mastantuono era el pilar en la estructura del conjunto de Marcelo Gallardo y entienden que con la partida de la joya de las divisiones inferiores de River, el rendimiento del equipo dentro de la cancha se va a resentir aún más de lo ya resentido que estaba con un semestre que para muchos fue de regular para malo. Y por supuesto que esa dirigencia que, como dije recién, está bajo la lupa, esto no deja de ser un problema, porque la dirigencia, sobre todo desde que Jorge Brito está a cargo de la misma, siempre se quiso mostrar como una dirigencia capaz, eficaz y que lidera un club que se encuentra en constante prosperidad. Siempre el dicho es que en River se están sentando en millones y millones de dólares, que la guita sobra, que no hay problemas económicos y por ende se pueden pagar sueldos millonarios al mismo tiempo de que nunca hay una necesidad imperiosa por vender. Bueno, esto no es tan así y queda demostrado con lo que está ocurriendo ahora, pero con algo que yo venía marcando desde hace meses. River necesitaba hacer caja. En consecuencia, lo que Marcelo Gallardo le dijo a Jorge Brito es, si tenés que parar las obras, las vas a parar, pero la plata hay que ponerla en el fútbol. De esta manera, lo que terminó resolviendo el presidente junto a su comisión directiva es poner un freno a lo que va a ser la construcción del polideportivo. Va a estar parado por lo menos 6 meses esta obra, la cual requería 30 millones de dólares, 20 del fideicomiso constituido, más otros 10 millones que River tenía apartados para poder lograr la finalización de la misma. Y poner ese dinero entonces en los refuerzos que ustedes ya están escuchando. Y además de que yo lo había anunciado ya por el mes de enero, el propio Jorge Brito en el mes de abril, en una entrevista exclusiva que le había dado a Nico Di Stasio, también se lo anunciaba al hincha de River, pero de manera codificada. Estamos por iniciar el polideportivo, que estamos con algunas demoras, pero esperamos poder arrancarlo lo antes posible. Estamos con algunas demoras, pero esperamos poder arrancarlo lo antes posible. Cuando lo dije en ese momento, me reputearon por todos lados, me dijeron que era mentira, que estaba loco, que estaba operando. Bueno, acá lo dijo el presidente, dijo, la obra está parada por el momento, vamos a ver si la podemos retomar, y ahí entonces yo les había contado hace un mes el porqué. Acá está justamente la confirmación, entonces, de que la obra del polideportivo por el momento está detenida. La idea es retomarla a mitad de año, y porque uno entiende que puede llegar a haber una venta importante de algún jugador que entonces termine haciendo que River recupere el dinero que está poniendo en este mercado de pases. El presidente de River tomó la decisión entonces de mover fondos de un sector de las finanzas a otro, entendiendo que siempre tenía debajo de la manga un as de espadas. Y ese as de espada no tenía otra cara que la de Franco Mastantuono. De esta manera, el objetivo era sanear la economía de un club que, si bien
tiene ingresos millonarios, también tiene un gasto operativo enorme y esto hace que constantemente tenga que existir un flujo de dinero dinámico. Y acá es lo que yo quiero que el hincha tenga bien claro con lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que River está entonces al borde de un precipicio financiero, ni mucho menos, pero esto es algo muy habitual en todas las grandes empresas multinacionales donde el dinero entra y sale y por eso constantemente hay que estar moviéndolo porque todas las estructuras que manejan millones de dólares dependen en un equilibrio constante y en un balance que tiene que ser permanentemente eficaz, porque donde existe un desfasaje, entonces sí se pueden correr ciertos riesgos financieros. Ahora, estos hechos demuestran lamentablemente que River, si bien puede estar en un momento de prosperidad, de ninguna manera está en un momento donde puede imponer condiciones o en un momento donde tranquilamente puede seducir a cualquier jugador para que se quede aumentándole el sueldo como si fuera nada o intentando convencerlo con una mejora contractual sustancial. ¿Y por qué digo esto? Porque de estar en esa situación, entonces River hubiese entablado negociaciones con el mundo de Franco Mastantuono mucho antes que en este momento, donde contractualmente existía una situación delicada. Porque Mastantuono estaba tan solo a un año de poder negociar su pase en condición de jugador libre. Entonces, a River, como margen de negociación, le quedaba este mercado de pases o el de diciembre, lo cual hubiese sido una apuesta muy arriesgada, porque tranquilamente los representantes de Franco Mastantuono le podrían haber aconsejado al jugador: espera 6 meses más y entonces no tenés que resignar ningún porcentaje de la venta, te quedas todo para vos, el interés de los clubes de Europa va a seguir existiendo, solamente tienen que esperar un poco más para ahorrarse una millonada y esa millonada que se ahorran en los clubes de Europa podían entrar directamente en el bolsillo de la familia del jugador, dejando entonces como el gran perdedor al Club Atlético River Plate, que de ninguna manera estoy diciendo que esta fuera la especulación del mundo de Franco Mastantuono, pero yo estoy hablando de un juego de probabilidades y en un mundo donde no se puede dejar nada librado al azar y donde es muy peligroso confiar en la palabra de los protagonistas, sean dirigentes, representantes o jugadores. Lo más lamentable de todo es la situación del hincha, aquel hincha al que poco le importan los números, las matemáticas, las finanzas y solo le importa la pasión. En su idioma solamente está el grito de gol, porque nuevamente tiene que ver una vez más cómo un jugador decide pensar en su futuro personal, al mismo tiempo que tiene que ver cómo esta dirigencia, sobre todo bajo la gestión de Jorge Brito, le muestra más interés a las finanzas, a los balances, a las obras, a lo institucional, más que a lo deportivo. Pero lo positivo es que aquellos que conocen la historia del club entienden muy bien que River constantemente ha sabido reinventarse, constantemente ha sabido lidiar con estas situaciones de ver jugadores pasar y sin embargo no tener que sufrir una merma en su grandeza, en su importancia o en su poderío futbolístico. Históricamente siempre pudimos reemplazar a una figura con otra, ya sea comprándola o generándola. Y ojalá que esto pueda ocurrir lo más rápido posible, entonces, para que el mundo millonario consiga renovar las esperanzas que parece que están perdidas de cara a lo que nos queda jugar por este semestre del 2025, que tiene entre los distintos objetivos pelear la Copa Libertadores. Entonces ese hincha de River que anda triste caminando por la vida como adolescente llorando la pérdida de su primer amor, River es grande por sus jugadores, por sus dirigentes, por sus técnicos y por su gente. Y esa grandeza nunca se resiente. De River se fueron Di Stéfano, Sívori, Alonso, Ortega, Gallardo, Almeida, Crespo, Aimar, Saviola, Cabenagui, D'Alessandro, Higuaín, Falcao, Julián, Enzo Fernández, el Diablito Echeverri y ahora Franco Mastantuono, entre muchísimos otros que ni siquiera llegué a nombrar. Y en River siempre apareció otro talento, porque la grandeza de River se regenera constantemente y siempre aumenta, no se deteriora. También les quiero recordar que con Franco Mastantuono en cancha quedamos eliminados a manos de Platense, no es que nos ganó el Manchester United. Entonces, este chico, con un futuro enorme, con un potencial increíble, demuestra que todavía tiene muchísimas cosas por aprender, por asimilar en el mundo del fútbol profesional y hoy, a pesar de todas las habilidades y el talento demostrado y aquel inolvidable gol en el Superclásico, todavía estaba lejos de constituirse en ese pilar fundamental en esta estructura del equipo de Marcelo Gallardo.
En definitiva, era un jugador clave en un equipo que andaba pasando por un presente más que mediocre. Así que, gente, nosotros tenemos que seguir mirando para adelante, nosotros tenemos que seguir creyendo entonces en la grandeza de nuestra institución, en el poder de nuestra camiseta, en la capacidad de nuestro técnico y en la confianza depositada en jugadores donde muchos han sabido darnos alegrías en el pasado y otros están en camino a poder convertirse en un presente. Y por eso hay que levantar la cabeza, desearle lo mejor a nuestra joya y esperar con expectativas la aparición de un nuevo crack.